Bueno, hola a todos. Continuamos con esta clase completa de protección de datos personales relativa a este temita de las oposiciones de Estado. Y hemos visto en el bloque anterior toda la parte introductoria, ¿no? Pues la protección de los datos personales, el régimen jurídico y tal, bueno, así como muy introductorio, bastante conceptual. Y vamos a ver ahora en este bloquecito ya aspectos más concretos de las diferentes normas que tenemos, las normas fundamentales que existen en materia de protección de datos. Antes de ver las referencias concretas, os doy un poquito más de contexto, porque claro, os lo comentaba en el bloque anterior, os lo reitero ahora, en tema de protección de datos tenemos dos normas fundamentales. El reglamento comunitario, del cual os di ya un pequeño contexto anteriormente, claro, la característica fundamental de los reglamentos de la Unión Europea es que resultan de aplicación directa en los Estados miembros, y luego en España también tenemos nuestra propia ley orgánica. Claro, ¿qué pasa? El reglamento comunitario es del año 2016. Luego con unos matices respecto a la entrada en vigor y tal, pero bueno, lo que es la norma como tal es del año 2016. Cuando se aprueba este reglamento, en el año 2016, nosotros en España ya teníamos una ley orgánica de protección de datos. ¿Qué pasa? Que nuestra ley orgánica de protección de datos era del año 99. Evidentemente, desde el año 99 hasta el año 2016 han cambiado bastante las cosas en bueno, lo que comentábamos anteriormente, de Internet, de la masificación del tratamiento de datos personales, redes sociales, avances en el ámbito digital. Bueno, todas estas circunstancias han hecho que haya cambiado mucho el mundo, el contexto en el que nos movemos, desde el año 99 hasta el año 2016. Por lo tanto, al final, el contenido del reglamento comunitario no tenía mucho que ver con el contenido de nuestra ley orgánica del año 99. Entonces, para evitar esos problemas, esas posibles incoherencias, para armonizar un poquito lo que es el ordenamiento jurídico también en términos nacionales, lo que se hizo fue aprobar nuestra nueva ley orgánica del año 2018. ¿Vale? Entonces, se aprobó primero el reglamento comunitario y luego, para adaptar nuestro ordenamiento jurídico al contenido de ese reglamento comunitario, se aprobó la Ley Orgánica de Protección de Datos del año 2018. Por lo tanto, esas son las dos normas que tenemos a día de hoy. Reglamento comunitario año 2016, Ley Orgánica de Protección de Datos año 2018. Vale. Deciros como inciso que, claro, yo aquí por suerte para vosotros, sobre todo para vosotros, no tanto para mí, sino para vosotros, he compuesto el tema, digamos, de forma más o menos racional, según mi criterio, y simplificando un poquitito los contenidos. Porque si tuvierais que estudiar las normas a palo seco, tanto el reglamento como la ley orgánica, cogidas del BOE o del DOE, o sea, las leyes como tal, sería súper pesado. Vale, el reglamento primero porque todas las normas comunitarias ya de por sí son pesadas, relaciones complejas y tal, y luego además lo que comentamos anteriormente, de que la temática de protección de datos es especialmente complicada, y luego, en el caso de nuestra ley orgánica, la mayor complejidad deriva de lo que, un poquito según mi criterio, pero bueno, que probablemente sea así, deriva de la pereza de los legisladores. ¿Por qué? Porque en nuestra ley orgánica, los legisladores, en vez de hacer regulaciones explícitas, en vez de poner las cosas, esto es así, así y de esta otra manera, lo que hicieron de forma constante y continuada es referencias al reglamento. Entonces, en vez de decirte, esto se hace de esta manera, te dicen, esto se hace como pone en el reglamento comunitario en este artículo. O si se da la circunstancia recogida en este artículo del reglamento comunitario, hay que aplicar esta otra regulación de este otro artículo. Entonces, joder, para eso no me digas nada. O sea, para eso dime, mira, léete el reglamento comunitario y ya verás ahí el régimen jurídico. Entonces, nuestra ley orgánica, en vez de regular de forma directa, está llena, está plagada de referencias cruzadas, de referencias a otros artículos del reglamento. Y por lo tanto, para entender bien nuestra ley orgánica es muy complicado porque tienes que estar moviéndote constantemente entre la ley orgánica y el reglamento, lo que lo hace muy pesado. Por suerte, yo he conformado el tema para simplificarlo un poquitín. Pero bueno, hechas esas consideraciones, empezamos viendo lo que es el objeto, tanto del reglamento comunitario como de nuestra ley orgánica, es un poco lo que se persigue conseguir a través de la aprobación de estas normas. Por la parte del reglamento comunitario, nos ponen, digamos, dos puntos respecto al objeto, aunque bueno, en última instancia serían tres consideraciones, porque nos dicen, vale, el reglamento comunitario respecto al objeto, primero, establece las normas relativas a la protección de las personas físicas respecto al tratamiento de sus datos personales y las normas relativas a la libre circulación de datos, de esos datos personales. Y luego también protege los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas y evidentemente, de forma particular y expresa, el derecho a la protección de los datos personales. Vale, entonces, claro, nos lo ponen en dos puntos, pero yo os decía, al final son como tres conceptos. Primero, establecer normas relativas respecto a la protección de las personas físicas, respecto al tratamiento de sus datos, y luego también, por otra parte, aunque nos lo enmarcan en el mismo punto, al final es otro concepto, también las normas relativas a la libre circulación de esos datos. ¿Vale? Y luego, evidentemente, se busca dar la debida protección a los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas en todo lo relacionado con la protección de los datos personales. Vale, esos serían, digamos, los objetivos que se perseguían a través de la aprobación del reglamento. Esto es lo que es el objeto del reglamento comunitario. Deciros, os lo comenté
en el módulo anterior, en el vídeo anterior, respecto a lo que teníamos al principio del tema, y os lo reitero ahora, muy importante el inciso de las personas físicas. Fijaros, protección de las personas físicas. Protege los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas. El derecho a la protección de los datos personales es solamente para las personas físicas, no para las personas jurídicas. Si veis alguna referencia a personas jurídicas en estos puntos, es que os lo han convertido en opciones incorrectas. ¿Vale? Importante ese detalle. Y luego, a nivel nacional, con respecto a nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos, la del año 2018, la primera parte del objeto, más o menos ya os lo he comentado, se persigue adaptar nuestro ordenamiento jurídico al contenido del reglamento comunitario. Eso es lo que os decía, teníamos una ley orgánica del año 99, un mundo muy diferente en el siglo pasado, literalmente el año 99 era el siglo pasado, vivíamos en un mundo muy diferente en el año 99, luego con posterioridad en el año 2016 se aprueba el reglamento comunitario, introduce un mogollón de cambios adaptándose a la nueva realidad en la que vivimos, pues por lo tanto habrá que adaptar nuestro ordenamiento jurídico también, y efectivamente ese es el primero de los objetivos que se perseguía a través de la aprobación de la ley orgánica del año 2018. Vale, luego fijaros, otro inciso más, esto es literalidad de la ley orgánica, esto es el artículo 1, el 1.1 diría yo, de la ley orgánica de protección de datos, literal tal cual, derecho fundamental de las personas físicas a la protección de los datos personales, que efectivamente, como ya comentamos anteriormente, se recoge en el 18.4 de la Constitución, se va a ejercer de conformidad con el reglamento y la ley orgánica. Inciso importante, lo de las personas físicas, igual que ocurría con lo que comentábamos antes en el objeto del reglamento. Muy importante, el derecho a la protección de los datos personales solamente ampara a las personas físicas. Y luego, segunda parte del objeto de la Ley Orgánica de Protección de Datos, interesante también, ya os hice alguna referencia anteriormente, garantizar los derechos digitales de la ciudadanía. Vale, si os acordáis antes, os comentaba en la clase anterior, os comentaba que la exposición de motivos de la ley orgánica, los propios legisladores hacen una reflexión muy interesante en el sentido de que sería adecuado modificar la propia Constitución y dar rango constitucional a los derechos que nos debieran de asistir en el ámbito digital respecto a temas de protección de datos, los derechos que podamos tener en el ámbito digital. Lo ideal sería darle rango constitucional. Como no se puede modificar la Constitución, o es muy complejo modificar la Constitución, sobre todo en el bloque de los derechos fundamentales, para, digamos, paliar ese problema, lo que se hace es generar los derechos digitales a través de esta ley orgánica. Y de hecho, efectivamente, en el título 10º de esta ley orgánica del año 2018 es donde se recogen los derechos que tenemos en el ámbito digital. Incluso, interesante la reflexión del nombre de la norma. La ley orgánica que teníamos antes era LOPD, Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Y ya está. A día de hoy, y derivado de esta creación de derechos en el ámbito digital, la norma se llama Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. O sea, ya se cambia el propio nombre de la norma porque efectivamente en esta ley orgánica se recogen los derechos de los que disponemos la ciudadanía en el ámbito digital. Vale, o sea que por la parte de los objetos, estos serían los matices interesantes. Luego, por la parte del ámbito de aplicación, vemos también ámbito de aplicación de estas normas. Vale. Primero, tanto el reglamento comunitario como la ley orgánica se va a aplicar a tratamientos de datos que sean total o parcialmente automatizados, así como también a los tratamientos no automatizados. Vale, de aquí, primero inciso, vamos a ver un poquito más adelante en este mismo vídeo, un glosario de términos, de definiciones, de palabras. Os decía un poco que de los problemas que tiene la temática de la protección de datos personales es el lenguaje, que es muy específico, y es verdad, hay un mogollón de palabras que son términos concretos y específicos de protección de datos personales. Uno de ellos es esto de tratamiento. Tratamiento, ¿qué es un tratamiento? Vale, tratamiento es básicamente cualquier cosa que hagas con los datos personales. Ahora vemos un poco la definición más adelante, pero vais a ver qué es eso. Cualquier cosa que hagas con los datos, desde recogerlos, clasificarlos, transferirlos, analizarlos, cualquier cosa que hagas con los datos personales se entienden incluidas dentro de este concepto amplio de tratamiento. Y fijaros que nos dicen tratamiento total o parcialmente automatizado, así como tratamiento no automatizado. O sea, estas son todas las opciones que hay, si no se me escapa a mí algo. O sea, un tratamiento de datos o está totalmente automatizado, o está parcialmente automatizado, o no está automatizado, ¿no? Son todas las opciones que hay. O está automatizado, o no lo está, o lo está en parte. No se me ocurre a mí ninguna otra casuística. Vale, por lo tanto, al final se aplica a todos los tratamientos de datos. ¿Qué pasa? Que tenemos determinadas excepciones. Vale, la ley orgánica nos dicen, como norma general sí, se aplica a todos los tratamientos de datos, total, parcialmente o no automatizados, pero la ley orgánica se excluye, no queda bajo el ámbito de aplicación, se excluye del ámbito de aplicación de la ley orgánica, primero, tratamientos excluidos del ámbito de aplicación del reglamento comunitario. Ahora veremos cuáles son.
Luego también tratamientos de datos de personas fallecidas, con determinados matices, pero bueno, esto forma parte de las exclusiones que se hacen en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, y luego tratamientos que estén sometidos a la normativa de protección de materias clasificadas, que esos tienen ya un régimen jurídico particular porque tienen unas normas propias. Bueno, entonces, se excluyen del ámbito de aplicación de la ley orgánica los que están excluidos del ámbito de aplicación del reglamento, los tratamientos de datos de personas fallecidas con matices, pero bueno, según el artículo 2 quedan excluidos del ámbito de aplicación, y luego los tratamientos que tengan una normativa propia respecto a tema de materias clasificadas. Claro, y luego, ¿cuáles son los tratamientos a los que no se les aplica el reglamento comunitario? Porque veíamos que se excluía del ámbito de aplicación de la ley orgánica los que no estaban bajo el ámbito de aplicación del reglamento. Claro, estaría bien saber cuáles quedan excluidos del ámbito de aplicación del reglamento, y es lo que tenemos a continuación. Vale, por ejemplo, actividades no comprendidas bajo el ámbito de aplicación del derecho de la Unión. Vale, que estos son temas de, por ejemplo, de seguridad interior, de temas de política interior de los Estados miembros. Eso queda excluido del ámbito de aplicación del derecho comunitario, por lo tanto, no se aplica el reglamento. Luego, lo que hagan los Estados miembros respecto a actividades comprendidas en el capítulo segundo del título quinto del TUE, del Tratado de la Unión Europea. Eso es lo que sería la política exterior y de seguridad común. También excluida del ámbito de aplicación del reglamento, por lo tanto, también excluido del ámbito de aplicación de la ley orgánica. Luego, lo que haga una persona física en actividades exclusivamente personales o domésticas. Vale, de esto, por ejemplo, en la ley orgánica se regula un caso concreto y específico de esto, que es temas de videovigilancia respecto a que tú pongas una cámara en tu propia casa. O sea, si tú pones una cámara en tu propia casa y solo graba tu casa y la has puesto tú, no una empresa de seguridad, entonces no se aplica la ley orgánica porque se entiende que es una actividad exclusivamente personal o doméstica. Si tú pones una cámara en tu casa, la pones tú y solo grabas tu casa, quedaría excluido del ámbito de aplicación de la ley orgánica. Vale, y luego letra D, y esto, bueno, también con ciertos matices, pero bueno, lo que hagan las autoridades competentes respecto a temas penales. Prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o ejecución de sanciones penales. O sea, lo que hagan los Estados miembros respecto al ámbito penal, también excluido del ámbito de aplicación. Vale, esto con matices, pero bueno, no vamos a profundizar en todos los detalles porque si no sería inabarcable este tema. Vale, así que lo dicho, ya sabemos un poco el objeto para que se aprobaron estas dos normas y luego también a qué partes, a qué tratamientos de datos se va a aplicar y a cuáles no. Y luego lo que os comentaba, la temática de protección de datos es muy específica y uno de los motivos que la hace tan pesada es el lenguaje. El lenguaje, esas palabritas tan particulares. Y claro, es muy interesante para poder entender adecuadamente el tema bueno, y poder entender adecuadamente esta materia de protección de datos personales, es muy interesante manejar estos términos, manejar estas palabritas, entender a qué se están refiriendo cuando hablan de tratamiento, cuando hablan de responsable o cuando hablan de encargado. Vale, pues vemos ahora todo un glosario de términos, esto está recogido literalmente del reglamento comunitario. Vale, por ejemplo, datos personales. Vale, pues datos personales es cualquier información sobre una persona física, identificada o identificable. Vale, fijaros, toda información sobre una persona física. Incido nuevamente en lo que ya estoy siendo pesado, pero es que es de los detalles importantes de este tema, es sobre personas físicas. La protección de datos personales es sobre personas físicas. Y nos dicen identificada o identificable. Claro, una persona física es identificada cuando te dice, este es fulanito y este es su dato personal. Una persona física sería identificable cuando, aunque no te estén diciendo, perdón, el nombre directamente de la persona, te están dando alguna información a través de la cual luego podrías llegar a identificar a esa persona. Vale, pues por ejemplo, un número de identificación. A lo mejor me pones el DNI y el dato personal. Pues pudiera ser que a través del DNI yo llegue a saber quién es el titular de ese dato personal. Vale, o yo qué sé, ¿cómo se llama? Un seudónimo, no me sale la palabra concreta, un seudónimo de los que puedes utilizar en los foros de Internet. Si es un foro de Internet en el que a través de ese seudónimo puedes llegar a asociarlo a una persona en concreto, pues también sería una persona identificable. Un nick, hombre, un nick, bueno, seudónimo también valdría, pero es un nick, un nickname de estos que se utilizan en los foros. Pues pudiera ser también que si a través del nickname luego eres capaz de asociarlo con una persona, se convierte en persona identificable y también esos datos quedarían protegidos por esta normativa. Bueno, entonces, toda información sobre persona física identificada o identificable.
Bueno, aquí nos dan una definición de cuándo es identificable. Una persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente por identificadores como un nombre, número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de esa persona. O sea, puede ser que sepas ya directamente quién es porque te dicen el nombre, este es fulanito y este es su dato personal, o que te digan, este es el dato personal de tal y cual que forma parte de este foro. Y luego resulta que en el foro está identificada esa persona. Pues vas al foro, ya sabes quién es el nombre y por lo tanto ya podrías saber de quién es ese dato personal, de ahí que se considere identificable. Luego, lo de tratamiento. Más o menos os comenté antes, tratamiento es cualquier cosa que se haga con los datos personales. Tratamiento, cualquier operación o conjunto de operaciones que se haga sobre los datos personales. Con procedimientos automatizados o no automatizados. Lo que os decía, cualquier cosa que se haga con los datos. Recogerlos, registrarlos, organizarlos, estructurarlos, conservarlos, adaptarlos, modificarlos, extraerlos, consultarlos, utilizarlos, comunicarlos, transmitirlos, difundirlos. Cualquier cosa que se haga con los datos personales se considera tratamiento. Es un concepto muy amplio. Luego, lo de limitación del tratamiento, esto lo desarrollaremos más cuando veamos la parte de los derechos, porque efectivamente hay un derecho de los que se creó ex novo, digamos, a través de nueva creación, vamos a andarnos con tecnicismos, de los derechos de nueva creación, que veremos un poquito más adelante, que es el de la limitación del tratamiento. Vale, que es lo de limitar el tratamiento lo desarrollaremos un poquitito más, pero básicamente es hacer alguna marca, digamos, virtual a unos datos personales para que durante un tiempo determinado y mientras se realizan alguna serie de actuaciones, esos datos no se toquen, esos datos no se traten. Como nos lo definen es marcar los datos con el fin de limitar su tratamiento en el futuro. Luego lo desarrollaremos un poquitito más, pero básicamente es hacer algo con esos datos personales a nivel virtual, evidentemente, a nivel de los sistemas informáticos con los que puedas estar trabajando, para que durante un tiempo determinado y mientras se realizan alguna serie de actividades, esos datos estén guardaditos, apartados, sin que nadie trabaje con ellos. Luego, tema de elaboración de perfiles. Esa es de las cosas que más miedo da, y ahora os explicaré un poquito el porqué. Es de las cosas que más miedo da de la mente de Internet y de la masificación de los datos personales y de estas grandes corporaciones que existen a día de hoy en el mundo de Internet. Claro, como se define es elaboración de perfiles, tratamiento automatizado de los datos con el objetivo de evaluar determinados aspectos personales de una persona física. Intentar predecir aspectos relacionados con el rendimiento profesional, situación económica, salud, preferencias, fiabilidad, comportamiento, ubicación o lo que sea. Vale, esa es la definición que nos dan. De estos comento un par de ejemplos, que además yo creo que podría ser interesante para hacer reflexiones sobre esto. Claro, respecto a perfiles, hay uno que es muy habitual, aunque a lo mejor no es muy conocido, que lo hacen los bancos, que es lo que le llaman el scoring. Sí, sería scoring. El scoring de la banca. ¿Vale? El scoring es actuaciones que hacen los bancos de forma totalmente automatizada. O sea, los hacen algoritmos, nuestros bancos, nuestras entidades bancarias, que con todos nuestros datos personales que puedan manejar, ingresos, gastos, deudas que tengamos, impagos que hayamos podido tener, nuestra edad, nuestra situación personal, estamos casados o, o solteros, el trabajo que tengamos, sector de actividad al que nos dediquemos, cogiendo todos nuestros datos personales, un algoritmo los analiza y en función de esos datos personales nos da una calificación. Y entonces, en función de esa calificación que te da el algoritmo, tú luego tendrás un trato mejor o peor con la entidad bancaria. Si analizan tus datos y te dicen que guay, este tío tiene un buen trabajo, gana un montón de dinero, no tiene deudas, paga siempre todo en tiempo y forma, pues a lo mejor te dan el préstamo con un tipo de interés genial, con unos plazos de amortización adecuados a tus necesidades y tienes un muy buen trato por parte de la entidad bancaria. Sin embargo, si a través de ese análisis bancario, de ese scoring de la banca, resulta que el algoritmo no le molas, el algoritmo, por lo que sea, pues le parece que no eres un cliente adecuado, pues a lo mejor no te dan el préstamo o te lo dan con un tipo de interés mucho más elevado. Por lo tanto, al final, la relación que puedas tener tú con tu entidad bancaria viene muy condicionada por esos algoritmos, al final, que están analizando nuestros datos personales. Vale, ese es el scoring de la banca, podéis leer por ahí en internet, seguro que veréis informaciones bastante certeras. Pero luego otro, que este es quizá el que más miedo da, es los perfiles nuestros que tiene Google. O sea, Google y también otras redes sociales, ¿eh? Pero yo creo que Google, que al final es la que utilizamos para cosas más íntimas, por así decirlo, Google tiene una cantidad de información nuestra que es de verdad que asusta, o sea, que es una auténtica barbaridad. Porque Google, al final, sabe todas nuestras preferencias. Claro, sabe lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que buscamos. Sabe nuestros horarios. Google sabe cuándo estamos despiertos, cuándo estamos dormidos, cuándo buscamos las cosas, cuándo no las buscamos.
A través de la geolocalización de los teléfonos móviles, que todos tenemos un móvil y todos, si vamos a un sitio que no conocemos, vamos a Google Maps, o sea, esto es el pan nuestro de cada día. Claro, Google al final sabe a dónde vamos, sabe qué días estamos de vacaciones porque nos vamos al extranjero, sabe qué rutinas tenemos, cuál es el camino por el que vamos a casa, sabe evidentemente dónde vivimos, sabe dónde trabajamos, sabe cuáles son los restaurantes que frecuentamos. O sea, Google tiene muchísima información sobre nosotros. Por lo tanto, es algo que debería de darnos bastante para reflexionar la cantidad de información nuestra y en muchos casos información muy íntima que ponemos a disposición de estas grandes corporaciones. De hecho, yo muchas veces lo digo como broma, pero también un poco en serio, que al final muchas veces Google nos conoce mejor que nuestras parejas o que nuestros mejores amigos. O sea, al final a Google le contamos muchas veces nuestros máximos temores, nuestras máximas inseguridades, que a lo mejor no somos capaces de decírselo a Google. O sea, que decírselo, perdón, a nuestra pareja. Tú a lo mejor tienes un problema, tienes una preocupación, joder, pues veo que me está cayendo aquí un poco el pelo. Y te pones a mirar en Google, tratamientos para que no te caiga el pelo. O sea, a lo mejor eso a tus amigos, pues por lo que sea, por reparo, no se lo llegas a comentar. O yo que sé, pues estoy aquí pillando aquí un poco de lorcitas en la barriga, vamos a buscar alguna forma para reducir la grasa corporal. Buscas en Google, buscas información y a lo mejor tampoco se lo estás contando a tus amigos, a tus personas más cercanas. Yo digo estos dos ejemplos triviales, pero esto lo podemos extrapolar a todos los ámbitos de la vida. O sea, al final, nuestros grandes problemas, nuestras grandes preocupaciones, se los contamos a Google y a lo mejor no se los contamos a nuestros seres queridos, a nuestras personas cercanas. ¿Vale? Por lo tanto, es algo de lo que sería interesante reflexionar. Lo que caracteriza a los perfiles es que son algoritmos, son tratamientos automatizados, son algoritmos que analizan los datos. Luego, lo de la pseudonimización, estos son, digamos, actuaciones que se hacen con los datos personales para que no se puedan asociar el dato personal al titular del dato. Y de esto os voy a dar un muy buen ejemplo y voy a hacer una pequeña crítica a las administraciones. Tratamiento de datos de manera que ya no se puedan atribuir a un interesado sin utilizar información adicional. Vale, ¿qué sería esto? Pues por ejemplo, esto es lo que hacen ahora desde hace un tiempo las administraciones con los opositores. Porque durante mucho tiempo las administraciones cuando publicaban las notas de un proceso selectivo, publicaban el nombre de la persona, su DNI entero y su nota. Evidentemente eso es una vulneración flagrante de la normativa de protección de datos personales, clarísimamente. Claro, ahora lo que hacen es ponen el nombre de la persona, pseudonimizan el DNI, que es que ponen varias X, a lo mejor los 2, 3 dígitos del medio y luego otras X, entonces ponen alguna serie de numeritos, pero evidentemente no todo el DNI, eso es lo que sería la pseudonimización, o a lo mejor ponen, yo qué sé, pues 2 del principio, 2 del final, bueno, hay diferentes técnicas, pero al final la pseudonimización es, en vez de poner los 8 dígitos del DNI y la letra, pues pones a lo mejor 3 dígitos y con eso tú ya ves que es tu nombre, ves que los 3 dígitos del medio del DNI coinciden con los tuyos, pues joder, ya te das cuenta que eres tú esa persona. Pero yo tengo un nombre muy particular, está claro que nombres como el mío y con mis apellidos no hay más. Pero si tienes un nombre común con unos apellidos comunes, sí que es cierto que puede ser que haya varias personas con el mismo nombre y los mismos apellidos. Eso me pasa a mí en el servicio con usuarios, que hay varios que tienen el mismo nombre con los mismos apellidos. Entonces está bien que se ponga la referencia al DNI para que tú puedas saber qué José López Martínez eres, de los 4 que están en la lista, pero tampoco viene al caso que todo el mundo sepa cuál es el DNI completo de José López Martínez, de todos los José López Martínez que hay, encima. Entonces, para evitar esos problemas, se hace la pseudonimización. ¿Vale? Y esto es algo que las administraciones durante muchísimo tiempo incumplían. De hecho, como pequeña reflexión, deciros que uno de los que históricamente más ha incumplido la normativa de protección de datos no es Google, no es Facebook, son las administraciones públicas. O sea, las administraciones públicas históricamente es quien más ha incumplido con la normativa en materia de protección de datos. Pero bueno, eso lo dejamos ahí. Luego, fichero. Pues lo que es un fichero. Conjunto de datos, conjunto estructurado de datos personales. Prácticamente siempre van a ser informáticos ya a día de hoy. Pero bueno, fichero, conjunto estructurado de datos personales. Luego, dos figuras que son súper interesantes, responsable y encargado. Vale, son súper interesantes porque vamos a ver un mogollón de referencias a ellos. El responsable es a quien tú le cedes los datos personales y por lo tanto es quien decide qué se va a hacer con esos datos personales. Y el encargado es alguien que trata los datos por cuenta del responsable. O sea, una empresa especializada que trata los datos por cuenta del responsable. Os lo digo con ejemplo y luego vemos unos matices de la definición. Vale, imaginaros que os dais de alta en Facebook, le cedéis los datos a Facebook, Facebook es el responsable, porque es a quien tú le estás cediendo los datos personales, es quien decide qué se va a hacer con esos datos personales. Y luego imaginaros que Facebook subcontrata una empresa especializada en tratamiento de datos, vale, pues esa empresa que contrata a Facebook para que trate los datos personales, para que trabaje con ellos, sería el encargado.
Vale, entonces tú le cedes los datos a Facebook, Facebook es el responsable. Luego Facebook contrata una empresa especializada en trabajar con datos personales, esa empresa que ha contratado a Facebook sería el encargado. ¿Vale? Esa es la lógica, yo creo que con el ejemplo se entiende bien. Y luego reflexiones sobre las definiciones. Fijaros que nos dicen, responsable, persona física o jurídica, aquí sí, física o jurídica, que determina los fines y los medios del tratamiento. Vale. Y luego encargado, persona física o jurídica que trata los datos personales por cuenta del responsable. O sea, responsable, a quien le cedes los datos, el que decide qué se va a hacer con los datos personales, encargado, una empresa que contrata al responsable para que trabaje con esos datos personales. Una empresa o una persona que contrata al responsable para que trabaje con esos datos personales. Vale, ¿cuál es la reflexión interesante? Os he incidido ya varias veces en que el derecho a la protección de datos personales ampara solamente a las personas físicas. Solamente las personas físicas tenemos ese derecho a la protección de los datos personales. Lo veíamos en el reglamento, en referencias literales del reglamento y también de la ley orgánica. Pero sin embargo, responsables o encargados pueden ser personas físicas y también jurídicas. Y de hecho, mayoritariamente son personas jurídicas. Y os lo digo con ejemplo. Mis datos personales están protegidos, porque soy una persona física. Pero yo le cedo mis datos personales a Facebook y Facebook es el responsable. Y Facebook es una persona jurídica. Y luego Facebook contrata a una empresa para que trate los datos personales, esa empresa será el encargado y también será una persona jurídica. Entonces, las personas titulares de los datos personales somos siempre personas físicas. Ahora, a quien nosotros le cedamos los datos personales para que haga lo que sea con ellos, pueden ser personas físicas o también personas jurídicas. O sea, los interesados vamos a ser siempre personas físicas, los responsables o los encargados pueden ser personas físicas o también jurídicas. Y de hecho, lo normal es que sean personas jurídicas. Entonces esa reflexión interesante. Dependiendo de por quién nos estén preguntando, el inciso de persona jurídica será procedente o improcedente. Para el responsable o para el encargado debe de haber la referencia a la persona jurídica, sin embargo, respecto a la figura del interesado, al titular de los datos personales, solamente puede haber la referencia a la persona física, no a la persona jurídica, porque si han metido alguna referencia a la protección de los datos personales de las personas jurídicas, es que lo han convertido en opción incorrecta. ¿Vale? Así que responsable y encargado con estas connotaciones. Luego, respecto al destinatario, yo creo que esto por lenguaje común se entiende bien, es cualquiera al que se le comunican los datos personales. Persona física, jurídica, autoridad, servicio, organismo, quien sea a que se le comuniquen los datos personales. Vale, nos dicen que no se consideran destinatarias las autoridades públicas que reciban los datos personales dentro de labores de investigación. O sea, si la Agencia Española de Protección de Datos dentro de una investigación recibe unos datos personales, no se considera destinatario. Pero yo qué sé, si Facebook coge mis datos personales y se los manda a Twitter, pues Twitter será un destinatario de mis datos personales. Entonces la lógica es esa. Destinatario al final, pues cualquiera al que se le hayan remitido, al que se le hayan comunicado los datos personales, salvo que sean autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones de investigación. Luego, tercero, pues bueno, yo creo que también por lenguaje común se puede entender bien. Cualquier persona distinta del interesado, del responsable, del encargado y de los autorizados para acceder a esos datos personales, para tratar esos datos personales. Persona física o jurídica, autoridad, servicio, quien sea, diferente del interesado, del responsable, del encargado y de los autorizados para tratar esos datos. Tercero, ¿qué sería? Pues, por ejemplo, yo estoy trabajando, yo al final por mi trabajo en la administración accedo a datos personales y de hecho mis solicitudes siempre vienen con la cláusula del consentimiento para tratar los datos personales. Vale, pues yo estoy allí, tengo mi ordenador, si alguien coge y me hackea la cuenta y entra en mi sistema operativo y accede a datos personales, pues sería un tercero. Porque no es el responsable, no es el encargado, no es un interesado, no está autorizado y por lo tanto sería un tercero. Vale, un ejemplo que os digo yo, podríamos aplicarlo a cualquier otra persona diferente de los que acabamos de contar aquí. Siguiente, nos definen el consentimiento, que es una de las condiciones, de hecho la más habitual, que convierte en lícito un tratamiento. Para que puedan tratar nuestros datos, lo habitual es que nosotros tengamos que prestar el consentimiento, y nos lo definen de una manera interesante y preguntable. ¿Vale? Esto preguntable. Toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca, a través de la cual aceptamos que traten nuestros datos personales. Manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca. Esas 4 palabritas las que serían más preguntables. ¿Vale? Esa definición del consentimiento interesante y además viene recogida básicamente igual en la ley orgánica nuestra, porque estas son definiciones que vienen en el reglamento y en nuestra ley orgánica viene básicamente igual.
Es manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca, a través de la cual aceptamos que traten nuestros datos personales. Vale, lo dicho, definición interesante y que conviene manejar. Luego, violación de la seguridad. Aquí tenemos una doble vertiente. Hay dos supuestos en los que se puede violar la seguridad de los datos personales, que es básicamente que se produzcan alteraciones, digamos, sobre los datos o que se produzcan accesos no indeseados. O sea, no deseados, accesos indeseados. O sea, digamos, alteración de los datos personales por el motivo que sea o acceso indeseado. Violación de la seguridad. Primero, toda violación de la seguridad que ocasione destrucción, pérdida, alteración accidental o ilícita de los datos. O sea, que se produzca algo, que ocurra algo sobre los datos personales. Pues que desaparezcan mis datos personales, que se pierdan, que se modifiquen. O sea, que ocurra algo con respecto a los propios datos. Y luego, segunda posibilidad, comunicación o acceso no autorizados. O sea, que algún tercero, alguien que no debería de acceder a mis datos personales, lo haga. O sea que respecto a las violaciones de seguridad puede ser que se vean afectados los propios datos, que sería, digamos, la primera parte, o que se produzcan esos accesos indeseados. ¿Vale? Serían las dos posibilidades. Luego, siguientes definiciones, yo creo que estas, bueno, más o menos intuitivas. Datos genéticos, pues datos que revelan las características genéticas, ¿no? Lo que es el genoma. Pues, hombre, no es muy habitual que haya datos genéticos nuestros por ahí, pero en determinados contextos sí que los puede haber. Son evidentemente datos muy, muy relevantes, lo más íntimo que tienes al final, tu genoma. Características genéticas que tenga una persona que den información única sobre la fisiología o la salud de esa persona. Al final, datos relativos a nuestros genes, datos genéticos, datos sobre el genoma. Yo creo que la palabra concreta ya nos da bastantes pistas. Y luego, lo de los datos biométricos, esto también da para hacer pequeñas reflexiones. Nos hablan de características físicas, fisiológicas o conductuales de personas físicas que permitan identificar a esa persona. Y podrían ser imágenes faciales o datos dactiloscópicos. Respecto a estos datos biométricos, la reflexión interesante que se puede hacer es que son datos personales que prácticamente todos a día de hoy los estamos cediendo, y ahora os digo cómo, y probablemente lo hagamos sin tener en cuenta las consecuencias que esto puede tener. ¿A qué me refiero con que casi todos los estamos cediendo? Joder, a lo de los teléfonos móviles. O sea, a día de hoy prácticamente todos los teléfonos móviles se desbloquean o bien con la huella o bien con la cara. Y son datos que cedemos con muchísima facilidad y al final, pues Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, todas estas empresas tienen nuestras huellas dactilares y tienen nuestro perfil facial. ¿Vale? Y son datos que evidentemente es mucho más cómodo desbloquear el móvil simplemente mirándolo o tocando con un dedito que poner la contraseña. Está claro. Y yo soy el primero que lo he hecho. O sea, yo soy el primero que incumplo mis prescripciones. Pero la realidad es que son datos que hemos cedido y estamos cediendo a lo mejor con, digamos, sin pensar todas las connotaciones que esto puede tener, todas las repercusiones que esto puede tener. ¿Vale? Así que interesante reflexión esta de los datos biométricos. Luego, siguiente que tenemos, datos relativos a la salud, que también, hombre, por las palabras, pues ya podemos intuir un poquito de qué va esto. Efectivamente son datos relativos a la salud físico-mental de una persona física. Vale, aquí se incluyen todos los datos de los temas de atención sanitaria, bueno, historias clínicas. De hecho, para el tema de las historias clínicas hay normas específicas, pero bueno. Datos relativos a la salud, entiendo yo que por la palabrita, pues ya más o menos te das cuenta que son datos relativos a la salud, como su propio nombre indica. Luego, siguientes, esta es interesante, establecimiento principal. Vale, aquí vamos a ver lo que se considera establecimiento principal de un responsable y lo que se considera establecimiento principal de un encargado. Vale, que esto luego estaría relacionado con posibles procedimientos que se pudieran incoar frente a estas personas para determinar cuál sería la autoridad de control, si es la agencia española o la alemana o la italiana, en el caso de que sean grandes corporaciones. Vale, respecto a cómo se va a determinar cuál es el establecimiento principal del responsable, evidentemente tienen que ser los que tengan establecimientos en más de un Estado miembro, sería el lugar en el que se encuentre su administración central, salvo que las decisiones respecto a qué hacer con esos datos personales se determinen, se tomen en otro establecimiento, ¿vale? Y sea este otro establecimiento el que tenga el poder para aplicar las decisiones relativas a esos tratamientos de datos. Vale, os lo digo con un ejemplo. Bueno, yo soy de Coruña, a lo mejor ya lo sabéis porque lo digo bastante con bastante frecuencia. Aquí tenemos una empresa súper importante, bueno, la más importante de Galicia y de las más importantes de España, que es Inditex. Claro, en la sede central de Inditex está en Arteixo. Ese sería el establecimiento principal de Inditex, sería Arteixo porque es donde está la administración central. Ahora, respecto a la excepción, pudiera ser, no es el caso, pero pudiera ser que Inditex, pues yo qué sé, tuviera un centro de tratamiento de datos en Madrid, a lo mejor.
o en, yo qué sé, o en Múnich, porque a lo mejor en Múnich, lo que sea, pues resulta más rentable tenerlo allí. Pues a lo mejor, si el centro de tratamiento de datos de Inditex estuviera ubicado en Múnich, aun siendo la administración central aquí en Arteixo, en Coruña, si las decisiones sobre el tratamiento de datos se hicieran en Múnich, digo Múnich, como digo Roma, como digo Ámsterdam, como puedo decir cualquier sitio inventado, pues entonces en ese caso el lugar donde se tomaran las decisiones sobre los tratamientos de datos es el que se consideraría establecimiento principal. O sea que como norma general va a ser donde esté la administración central, para Inditex sería Arteixo, para cualquier empresa donde esté su cuartel general, su sede central, salvo que por lo que sea tengan deslocalizado el tema del tratamiento de datos personales, las decisiones sobre qué hacer con los datos personales se adopten en otro establecimiento diferente, y en ese caso sería ese otro establecimiento el que se consideraría establecimiento principal. Y misma lógica, muy similar la lógica, podríamos aplicarla para el encargado. Vale, lo mismo, un encargado que tenga establecimientos en más de un Estado miembro. Evidentemente, si solo estás en un sitio, si eres una empresa normal que tienes una sede y solo trabajas en esa sede, pues obviamente siempre va a ser ese el establecimiento principal. La disyuntiva es cuando tienes diferentes sedes, diferentes establecimientos. Entonces, para el encargado, lógica parecida, encargado que tenga establecimientos en más de un Estado miembro, donde esté la administración central, sería a priori su establecimiento principal, o si no tiene una administración central, donde el establecimiento en el que se realicen las principales actividades de tratamiento. O sea que si tiene una administración central, una sede, unos cuarteles generales, sería ese lugar el que se consideraría establecimiento principal, y si no tiene un cuartel general como tal, porque es una empresa pues, sí que esté muy deslocalizada, pues entonces el lugar en el que se desarrollen las principales actividades de tratamiento. ¿Vale? Esos serían los mecanismos para determinar el establecimiento principal. Luego, la figura del representante, esta es interesante porque lo que es la palabra nos resulta bastante familiar, pero el significado no tiene nada que ver con lo que consideramos representante a efectos de nuestro ordenamiento jurídico. El representante, nos lo definen aquí, ahora os explico un poquito el concepto, es persona física o jurídica que esté establecida en la Unión Europea y que haya sido designado por el responsable o por el encargado. Vale. Así dicho, no se entiende muy bien la lógica de esta figura. Claro, ¿qué pasa? El representante, la figura del representante, deriva del extensísimo ámbito de aplicación que tiene el reglamento comunitario. Porque, ¿qué pasa? El reglamento comunitario resulta de aplicación, evidentemente, para empresas europeas, para empresas que sean de la Unión Europea, pero también resulta de aplicación para empresas de fuera de la Unión Europea que traten datos de ciudadanos de la Unión. Por ejemplo, estas grandes multinacionales del sector de las telecomunicaciones, tipo Google, Facebook, Apple, Amazon, todas estas, esas son empresas americanas, pero evidentemente tratan datos de ciudadanos de la Unión y por lo tanto quedan bajo el ámbito de aplicación del reglamento comunitario. Entonces, al final, el reglamento comunitario se aplica para empresas europeas, pero también para empresas de fuera de la Unión que traten datos de ciudadanos de la Unión. Y entonces, ¿qué pasa? Que esas empresas de fuera de la Unión Europea, que quedan bajo el ámbito de aplicación del reglamento por tratar datos de ciudadanos de la Unión, se les obliga a designar un representante. Y esa es la figura a la que se está haciendo aquí referencia. Es una figura, es una persona física o jurídica que tiene que estar establecida en la Unión y que ha sido designado por esos responsables o por esos encargados. ¿Qué pasa? Una empresa europea no está obligada a designar representante, porque ya es europea, ya está en la Unión Europea. Una empresa americana, o china, o de donde carajo sea, que esté tratando datos de ciudadanos de la Unión, como queda bajo el ámbito de aplicación del reglamento, se le obliga a designar un representante a nivel comunitario. ¿Vale? Esa es la lógica de esta figura. Luego, empresa. Pues nada, lo que es una empresa. Persona físico-jurídica que desarrolla una actividad económica, ¿vale? Independientemente de la forma jurídica que tenga, sociedad anónima, sociedad limitada, da igual, o limitado unipersonal, ¿vale? Hay un mogollón de casuística, da igual. Persona físico-jurídica que desarrolla una actividad económica se considera empresa. Y luego, grupo empresarial, pues un poco en la misma línea, grupo constituido por una empresa, una sociedad matriz que controla las sociedades dependientes. Una empresa que ejerce el control y sus empresas controladas. Que esto, por ejemplo, es lo que ocurre con Inditex, sin ir más lejos. Inditex es la, digamos, sociedad matriz y luego tiene múltiples sociedades, múltiples empresas controladas, Massimo Dutti, Pull&Bear, Zara, Oysho me parece que también, Lefties, bueno, tienen un mogollón de subempresas. Luego, lo de las normas corporativas vinculantes. Esto interesante. Lo de las normas corporativas vinculantes es algo así como
políticas en materia de protección de datos que asumen grupos empresariales o uniones de empresas que desarrollan una actividad conjunta. Por ejemplo, son evidentemente formas o protocolos de actuación en materia de protección de datos. Pues, por ejemplo, Inditex puede tener sus normas corporativas vinculantes, que son unos protocolos de actuación de conformidad con los cuales Inditex va a trabajar con todos los datos personales a los que pueda acceder. Todo el grupo Inditex, Pull&Bear, Zara, Massimo Dutti, Zara Home, todo el grupo Inditex va a actuar de la misma manera, de conformidad con esas normas corporativas vinculantes respecto a los datos personales a los que pueda acceder. Eso es lo que serían las normas corporativas vinculantes. O incluso puede ser que se hagan a nivel de grupo empresarial, tipo Inditex, o a lo mejor, por ejemplo, en el, yo qué sé, sector de las aseguradoras. Pues unión de empresas que desarrollan una actividad económica en el mismo sector, puede ser que tengan unas normas corporativas vinculantes. Vale, entonces tendríamos esas dos posibilidades, o bien un grupo empresarial o bien una unión de empresas que desarrollan una actividad conjunta, una actividad económica conjunta. Y al final son eso, son protocolos de actuación, líneas de actuación respecto a los datos personales a los que se puedan acceder. Luego, siguientes referencias. Vale, yo creo que os digo el ejemplo y ya lo vais a entender. Autoridad de control. Vale, eso es la Agencia Española de Protección de Datos. Autoridad pública independiente establecida en un Estado miembro. Agencia Española de Protección de Datos. Con esto lo entendemos bien, ¿no? Pues evidentemente la autoridad que tenemos en nuestro país en materia de protección de datos. Cada país tendrá la suya. Y luego la siguiente, esta más interesante porque, digamos, tiene más matices, por así decirlo. Autoridad de control interesada. Es la autoridad de control a la que le afecta un tratamiento de datos en cuestión. Vale, puede ser que le afecte el tratamiento de datos en cuestión por dos motivos. Primero, porque el responsable o el encargado esté ubicado en su territorio, esté establecido en el territorio de ese Estado miembro, o bien porque los interesados a los que afecte ese tratamiento de datos residan en ese Estado miembro. Os lo digo con ejemplos. La Agencia Española de Protección de Datos puede tener la condición de autoridad de control interesada, primero, si es una empresa española. Si Inditex o algún procedimiento, alguna actuación que afecte a Inditex en temas de protección de datos, como Inditex está ubicado en España, la Agencia Española de Protección de Datos será autoridad de control interesada. Y luego, segunda posibilidad, que se estén tratando datos de ciudadanos españoles. Por ejemplo, que Deutsche Bank cometa piratadas con los datos personales de los usuarios a los que pueda acceder. Como Deutsche Bank tendrá un montón de clientes en España, va a haber un montón de interesados que residan en España y por lo tanto la Agencia Española de Protección de Datos tendrá la condición de autoridad de control interesada en ese procedimiento. Vale, o sea, puede ser o bien porque la empresa en cuestión está en ese país o bien porque en ese procedimiento se ven afectados ciudadanos de ese país. Vale, esos son los dos supuestos que pueden convertir a una autoridad de control en autoridad de control interesada. Vale, luego siguiente, tratamiento transfronterizo, que este también por el nombre, pues más o menos podemos deducir, tratamiento transfronterizo, tratamiento que afecta a varios países. Tratamiento realizado en el contexto de actividades que se hagan en establecimientos que estén en más de un Estado miembro. O si no, también puede ser que aunque el tratamiento se haga en un único país, si afecta a ciudadanos de más de un Estado miembro, también se considera transfronterizo. O sea, un tratamiento puede ser transfronterizo si se hacen establecimientos que estén en varios países. Claro, una multinacional que tiene sedes en muchos países, pues a lo mejor una parte de los datos los tiene aquí, otra parte de los datos los tiene, yo qué sé, en Francia, otra parte en Alemania, unas actuaciones las hace en España, a lo mejor los recoge en España, luego los trata en Francia y los almacena en Alemania, o lo que sea. Entonces, en esos supuestos es transfronterizo porque el propio tratamiento se hace en diferentes países. O incluso puede ser que el tratamiento se haga en un único país, pero si afecta a interesados de más de un Estado miembro. A lo mejor Inditex hace todos sus temas de protección de datos con los datos personales, lo hace todo en España, pero Inditex tiene datos de ciudadanos españoles, portugueses, franceses, italianos, alemanes y de todos los países de la Unión Europea. Y por lo tanto, aun haciéndose solo en un país, en un establecimiento de un solo país, sería transfronterizo por afectar a ciudadanos a interesados de más de un Estado miembro. Vale, entonces tenemos también dos supuestos que pueden convertir un tratamiento en transfronterizo. Luego, siguiente, este es quizá el concepto más complejo de todos, porque nos habla de temas muy, muy específicos de los que vienen en el reglamento. Nos hablan de la objeción pertinente y motivada. Vale, se dicen, objeción a una propuesta de decisión sobre la existencia o no de infracción del reglamento. Vale, bueno, que te dan aquí una retahíla de palabras, o sobre la conformidad con el reglamento de acciones previstas en relación con el responsable o encargado del tratamiento, que demuestre claramente la importancia de los riesgos que entraña el proyecto de decisión para los derechos y libertades fundamentales de los interesados y la libre circulación de datos dentro de la Unión.
La definición prácticamente imposible de entender sin un contexto. Claro, ¿aquí qué ocurre? En relación con lo de los tratamientos transfronterizos, puede ser que haya procedimientos que se tramiten por parte de las autoridades de control que afecten a muchos países. Claro, una piratada, una irregularidad que pueda cometer una multinacional, pues por ejemplo, si Inditex, sigo con Inditex porque es la empresa de mi ciudad, si Inditex comete irregularidades tratando los datos de sus usuarios, pues se verán afectados ciudadanos españoles, portugueses y de toda Europa. Entonces, en ese procedimiento, claro, va a haber una autoridad de control que sea la principal, probablemente sea la autoridad de control de España, la Agencia Española de Protección de Datos, pero las autoridades de control de los restantes países de la Unión Europea van a tener la condición de autoridades interesadas, porque sus ciudadanos se van a ver afectados también por el curso de esas investigaciones, de esas actuaciones. Entonces, claro, en esos supuestos puede ser que haya como diferentes criterios respecto a la gravedad de los hechos, o lo que ha pasado, o lo que no ha pasado, entre las autoridades de control. Entonces, en esos casos existen órganos comunitarios, Comité Europeo de Protección de Datos y tal, bueno, existen diferentes órganos comunitarios, entonces puede ser que se vaya a adoptar una decisión en esos procedimientos que afectan a muchos países y a lo mejor alguno de los países no está conforme con esa decisión que se va a adoptar. A lo mejor, vale, pues le vamos a poner a Inditex una sanción de 2 millones de euros. Y a lo mejor en Alemania están indignados porque sus ciudadanos se han visto súper afectados y les parece poco que les metan una sanción de 2 millones de euros. Entonces, en esos casos, cuando son procedimientos conjuntos que afectan a muchos Estados miembros, a muchas autoridades de protección y de los que también también es parte el Comité Europeo de Protección de Datos, en esos casos, si una autoridad de control no está conforme con la decisión que se va a adoptar, pues podrá presentar su objeción pertinente y motivada. Pues hay una propuesta de decisión sobre si se ha infringido o no el reglamento, tú no estás conforme con esa propuesta de decisión, aunque las otras autoridades de control sí que lo puedan estar, tú, la alemana, la española, la francesa o la que sea, no está conforme, en ese supuesto la propia autoridad de control puede presentar su objeción pertinente y motivada. O sea que esto deriva de los procedimientos en los que puedan verse afectados muchos países, hay muchas autoridades de control que son interesadas, si a alguna no le parece bien lo que se va a decidir, podrá plantear su objeción pertinente y motivada. Y luego dos últimas, y con eso acabamos esta segunda parte de la clase completa, ya facilitas. Servicio de la sociedad de la información, pues cualquier servicio que se presta por Internet, básicamente, sin más, servicio de la sociedad de la información, cualquier servicio que se presta por Internet. Y luego, organización internacional, pues organización en la que participan 2 o más países. Organización y entes subordinados de derecho internacional público o cualquier otro organismo creado mediante acuerdo entre 2 o más países. Es internacional si afecta a 2 o más países. Vale, pero bueno, esas ya muy sencillitas. Vale, así que nada, hasta aquí este bloque de definiciones que son muy interesantes para entender lo que falta de tema y para, digamos, manejar un poquito la terminología tan específica que tenemos en materia de protección de datos. Y para la siguiente clase ya vamos viendo los detalles mucho más concretos respecto a los principios, derechos y todas estas cosillas. Vale, así que nada, hasta aquí la de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.